Gálatas. Vamos a aprovechar la ocasión. No estaremos hablando de los pasajes de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero sí esperamos con la ayuda del Señor. En Gálatas capítulo 3, versículo del 1 al 14, un poquito hoy que el Señor nos ayude a recordar lo que Él hizo por nosotros. Gálatas 3, versos del 1 al 14. Y lo que vamos a hacer para una cuestión de tiempo es que voy a ir leyéndoles la palabra en cada punto, les leo los textos y así podemos ver el pasaje para no leerla ahora completa y después tener que ir leyéndola poco a poco. No sé si y deben conocerlo, la mayoría, en mi país se usa mucho la palabra remedio. ¿Han escuchado esa palabra alguna vez? Remedio. Todos nosotros tenemos alguna abuelita o alguna mamá que cuando estábamos enfermos nos obligaban a tomarnos, ¿qué? Un remedio. Algunos amargos, otros dulces. Yo tengo un trauma con uno específico que es la planta de romerillo, quizás algunos la conocen, y cada vez que me dolía la garganta, mi abuela me hacía gárgaras de romerillo y aquello era terrible, junto a otros remedios que no eran agradables para mí. Pero lo cierto es que los remedios tienen un buen propósito. El remedio tiene la tarea, la misión de sanar, corregir, reparar. Y nosotros necesitamos remedios. La definición de remedio sería aquella vía que se elige para intentar reparar algún daño que se haya presentado, bien sea de manera accidental o intencional, a seres vivos o cosas. Quizás algunos de ustedes aquí son un poco handyman. La mayoría de los hombres nos creemos que somos handyman. Yo le tengo miedo a la corriente, pero con el breque apagado me atrevo a hacer algunas cosas en la casa. Y más como está la situación económica, siempre estamos reparando cosas, remediando cosas. Se daña la electricidad en la casa, se daña la plomería y siempre estamos buscando maneras de remediar aquello que se ha roto. Mis hermanos, atiéndanme bien. Todos nosotros hemos pecado contra el nombre de nuestro buen Dios. La palabra del Señor enseña que en Génesis la mujer y el hombre le fallaron a Dios. Su pecado entró en la raza humana y su pecado no tenía remedio. La condición del hombre no tenía remedio. Dios creó al hombre y a la mujer en una condición tal que sin ellos ser obligados, ellos podían hacer el bien o el mal. Y escogieron fallar contra nuestro buen Dios. El pecado entró en la tierra. Ninguno de nosotros lo hubiera hecho diferente. Nosotros pensamos a veces, pero Adán hizo eso, pero no yo. Mi hermano, Adán tenía todos los requisitos para no fallarle a Dios. Adán tenía todas las condiciones para no fallarle a Dios, al igual que Eva. Piensen por un poco. Tenían comida, tenían descanso, no tenían vecinos. No voy a decir otra cosa porque sé que hay hermanos que no les gusta, pero tampoco tenían eso que ustedes han pensado algunos hombres ya. Y aún así, pecaron contra el Señor. Aún así, le fallaron a Dios. Si nosotros hubiéramos estado en Génesis capítulo 3, nosotros también le hubiéramos fallado al Señor. El pecado entró en la tierra y a medida que el pecado entró, no había remedio para que el ser humano fuera librado de esa enfermedad mortal, terrible, más terrible que un cáncer que se llama el pecado. El hombre no tenía cómo salir de ahí. El hombre se encontraba en un punto de no retorno. Por lo tanto, el hombre necesitaba un remedio especial. Y ese remedio especial fue nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir por nuestros pecados. ¿Cuántos lo creen? Amén. Le hemos puesto por título hoy a este sermón, a esta meditación, expiado por mi redención. Yo sé que parecen palabras extrañas, trataremos al final de explicarlas, pero ese es el mejor título que se me ocurrió con lo que vamos a hablar, y es expiado por mi redención. Después veremos qué significan esas dos palabras y lo que les estamos proponiendo como iglesia, Aposento Alto, que está aquí en Brando. Iglesia, no sean ignorantes en cuanto a cuál es la verdadera justificación. No sean ignorantes en cuanto a cuál es la verdadera manera que ustedes pueden ser justificados. Hay una sola manera
de ser justificado. Cuando nosotros creemos que hay más caminos para ser salvos, que hay más caminos para ser justificados, nosotros estamos siendo ignorantes. La palabra ignorante significa no sabio. Un antónimo sería, estamos siendo necios en cuanto a cuál es la verdadera manera de ser justificado. Vamos a la palabra del Señor y vamos a ver que el primer punto para no caer en esta ignorancia es recordándonos que es solo por la fe. Recordándonos que es solo por la fe. Vamos a estar en los versículos del 1 al 9. La verdadera justificación, y ese es nuestro primer punto. ¿Cuál es? Tenemos que recordarnos, punto 1, que es solo por la fe. Versículos del 1 al 9. Leamos el versículo 1 y comienza a decir el apóstol Pablo: oh Gálatas, ¿y qué dice ahí? Insensatos. Y dice la Biblia de las Américas, ¿cómo dice? Repite, no escucho. Torpe. Insensato, torpe, pero les está diciendo lo mismo. En otras palabras, les está diciendo: oh Gálatas no sabios, oh Gálatas ignorantes. En otras palabras diríamos: oh Gálatas, ¿qué ustedes están haciendo? Pablo escribe esta carta a los Gálatas, y los Gálatas era una iglesia a la cual él le había predicado el Evangelio, pero él había tenido que irse de esa iglesia. Esta iglesia aprendió que la justificación del creyente era solo a través de la fe. No había otra manera de ser justificado, y ellos lo sabían. La única manera de ser salvo era creer en Cristo y arrepentirse de los pecados. Creer que Cristo vino, que Cristo murió en una cruz, que Cristo resucitó al tercer día, que Cristo ascendió al Padre, que Cristo estaba a la diestra de Dios para interceder por los creyentes. En algún momento estas personas creyeron esto. Ellos lo creyeron por fe. ¿Qué fue lo que pasó? Después que el apóstol Pablo se va, viene un grupo de personas llamados los judaizantes, y esos judaizantes lo que hicieron fue empezar a enseñarle a la iglesia que ahora sí, tú tienes que creer en Cristo para salvación, pero aparte de creer en Cristo para salvación, hay ciertas cosas que tú debes guardar. Hay ciertas reglas que tú tienes que tener presentes para ser justificado. Una de ellas, cuando usted va a los capítulos anteriores, no tenemos tiempo de leerlo todo, era que tenían que circuncidarse. O sea, ellos tenían que creer en Cristo para salvación, pero ahora están proponiendo estos judaizantes que aparte de creer en Cristo para salvación, tienes que circuncidarse. Los que son más grandes saben lo que significa cortar el prepucio. Otra cosa que ellos le empezaron a exigir y a demandar era que tenían que tener ciertas dietas. No sé si cuando van a Walmart, a Publi, ven algo que dice kosher. ¿No han visto eso? Comida kosher. Y era la dieta kosher. Al pueblo de Israel, en algún momento en el Antiguo Testamento, el Señor le estableció ciertos alimentos que ellos no debían comer. El apóstol Pablo ha enseñado que nosotros somos justificados solo ¿por qué? Por la fe. Que para ellos ser justificados no necesitan abstenerse de esos alimentos, no necesitan circuncidarse el prepucio. Para entender mejor lo que Pablo les está diciendo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? La palabra fascinó sería un tipo de hechizo, un tipo de brujería. ¿Quién los embrujó a ustedes? ¿Qué fue lo que le hicieron? Les cegaron los ojos. Miren el texto conmigo, mis hermanos, los que tengan Biblia, si no acerque la Biblia el que tiene al lado. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Para qué? Para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ya ustedes conocieron el Evangelio, ya ustedes comenzaron por el Evangelio, ya ustedes creyeron el Evangelio. ¿Quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? Para que ahora ustedes crean que aparte de creer en Cristo para la justificación, ustedes tienen que circuncidarse y ustedes tienen que abstenerse a cierto tipo de alimentos. Y no estamos hablando aquí de las personas que tienen un problema de salud. Usted tiene un problema de salud y usted no puede comer cierto tipo de alimentos, aunque ya todos los alimentos son como libres de, ¿cómo es? De gluten free. Esa es la palabra de moda. Antes eran algunas cosas, pero ya tú coges todos los paquetes, si es un paquete de caramelo y dice gluten free.
Yo no sé cómo es que lo hacen, pero ya todo es gluten free, pero por problemas de salud, cuídese. No estamos hablando de eso. Estamos hablando para ser presentados justos delante de Dios. Dios es santo. Para presentarnos justos delante de Dios, tengo que dejar de comer ciertas carnes, tengo que circuncidarme, tengo que hacer ciertas cosas. No, creer en Cristo para salvación. Entonces Pablo, como un padre amoroso, en este verso 1 los está confrontando. Como un hermano amoroso. Un buen hermano no es el que te deja hacer todo lo que tú quieres. Un buen hermano es el que a veces se te va a tener que parar adelante y decirte, mira, creo que estás fallando en esto. Creo que tienes que hacer esto un poquito diferente, mi hermano, porque te estás haciendo daño tú y les estás haciendo daño a los que te rodean. Ese es un buen hermano. El que te deja para no buscarse un problema, ese no es un buen hermano. Ay, pero fulano, qué cosa más terrible. No, eso es pecado. El buen hermano va y busca a su hermano y le dice lo que le tiene que decir. Padre aquí como un hermano mayor, como un buen padre, está delante de ellos en vez de dejarlo. Ah, pero se fueron con los circuncidantes. Allá ellos. En vez de hacer eso, Pablo los confronta. Y lo hace con palabras fuertes, pero palabras que están llenas de amor. Ustedes están actuando de una manera ignorante. ¿Quién los embrujó a ustedes? Imagínense en eso. No hay otra forma de imaginárselo que con mucha fuerza. Y fuerza no significa que no hay amor. Pueden ir las dos cosas juntas. Como cuando uno ve que un hijo se descarría y un hijo quiere hacer lo que quiere y uno tiene que hablarle con esa fuerza. Y ahora Pablo, vamos a ir un poquito más rápido, no se asusten. En los versículos del 2 al 9 les va a hacer 4 preguntas. Le hace 5, pero hay 4 preguntas que es lo mismo y vamos a verlas bien rápido. Pero con palabras distintas, al final nos vamos a dar cuenta que insisten en la misma idea. ¿Cuáles son estas preguntas? Verso 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo vino el Espíritu Santo a sus vidas? Por el oír con fe. Ninguna obra, no tenían que circuncidarse, no tenían que hacer nada, no habían hecho nada hasta ese momento. Fue solamente por el oír con fe. No había otra cosa que ellos pudieran hacer para ser justificados, para ser salvos, para recibir el Espíritu Santo. Yo quisiera que me acompañen a Hechos capítulo 11, Hechos 11, versículo 20, para ver algo. Hechos 11, 20. Miren lo que dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo, los que quizás llevan más tiempo en el Evangelio, saben cómo Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Pablo no estaba buscando al Señor. El Señor Jesucristo se le aparece. El Señor Jesucristo abre sus ojos para que él pueda creer. El apóstol Pablo cae postrado delante del Señor. Y el apóstol Pablo automáticamente comienza a servir al Señor. El apóstol Pablo está haciendo su trabajo, pero el Señor, de una manera que no entendemos, empieza a orar en Antioquía. Salen algunos judíos cristianos y empiezan a predicarle el evangelio a los judíos. Pero ahora vienen de Chipre, de algunos lugares cerquitas de Antioquía, vienen algunos judíos, pero en vez de predicarle solamente a los gentiles, a los judíos, van y le predican a los gentiles. ¿Qué le predican? Solamente el evangelio. Ustedes son grandes pecadores. Cristo murió por sus pecados. Ustedes no tienen forma de ser librados de la ira venidera. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en Cristo para la salvación. Y las escamas empezaron a caer de los gentiles. Y los gentiles se empiezan a convertir. Esta información llega a Jerusalén. Y de Jerusalén, los líderes de la iglesia de Jerusalén mandan a Bernabé. Bernabé ve todo lo que está pasando. Ya lo había conocido Pablo. Y entonces va allá arriba a Tarso, y allá arriba él va y trae a Pablo y están un año entero allí predicando el evangelio. ¿Y qué predicaban? Solamente el evangelio de la cruz. ¿Qué pasaba? Las personas se convertían. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Verso 20, Hechos 11. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor, porque la mano estaba con ellos. Llegó la noticia de estas cosas a oídas de la iglesia que estaba en Jerusalén. Enviaron a Bernabé, que fue a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se salvación por gracia, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé ¿a dónde? A Tarso.
¿Para buscar a quién? A Saulo. Y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se le llamó cristianos por primera vez. Regresamos a nuestro texto, mis hermanos. Entonces, los gentiles, ¿cómo se convierten? Únicamente por el evangelio. Los gálatas, ¿quiénes eran? Una iglesia gentil. Vamos a seguir avanzando. Los gálatas, mis hermanos, ya sabían esto. Ya los gálatas de antemano, ellos entendían esto. Vamos al versículo 3 para ver la segunda pregunta. Y les repite de nuevo, esta no es la pregunta, esto es un recordatorio. Tan necios soy, tan ignorantes soy, tan insensatos soy. Así son. ¿Cuál es la pregunta que nos interesa? Habiendo comenzado por el Espíritu, por el Evangelio, arrepentimiento y fe, el Espíritu Santo viene a morar a tu vida, ahora vas a acabar por la carne. ¿Qué es lo que está diciendo con la carne? Si ustedes empezaron a ser creyentes a través del Evangelio, ¿por qué ahora van a regresar atrás? Y hay dos posturas, pero las dos es lo mismo, no nos interesa lo mismo. A creer que aparte de creer hay que circuncidarse, o a creer que aparte del Evangelio hay que guardar ciertas cosas del Antiguo Testamento. Miren el verso. Tan necios soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar en la carne. Son preguntas retóricas negativas que tienen una respuesta en positivo clara. ¿Cuál es la respuesta? No, por supuesto que no. Lo mismo que la anterior. ¿Cómo recibiste el Espíritu? Por medio del Evangelio. No hay forma de recibirlo de otra manera. ¿Van a regresar atrás a la carne? No, por supuesto que no. Veamos el versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Mis hermanos, si usted es creyente, el falso evangelio de la prosperidad le promete a las personas que no van a padecer. No sé si ustedes han escuchado, paren de sufrir. Dios ha venido a bendecirlo y en la bendición de Dios usted va a ser próspero, ungido. No sé si estoy metiendo a Lesky en problema aquí, pero bueno, tengo que tener más temor de Dios que de Lesky. Y lo que a usted le pase, usted se va a sanar. Y si usted da tanto, Dios le va a dar tanto. Mis hermanos, eso es falso. A veces un problema de salud es una bendición. A veces caer enfermo te hace reflexionar en cómo está tu condición con el Señor. A veces perder un empleo es una cuestión de bendición. A veces ser perseguido o que te abandonen por causa de Cristo, eso es bendición. Y Él les está diciendo a ellos, tantas cosas ustedes han padecido. ¿Por qué? Porque ellos habían padecido de las propias personas de su familia. Cuando ellos se convirtieron, muchas personas los rechazaron. Ellos habían padecido de los judíos que vivían en aquella región. Los judíos lo tenían como hereje, como una secta del cristianismo. Ellos habían padecido de estos judaizantes, porque ellos ahora están cediendo, pero hubo una lucha entre ellos. Ellos padecían de los romanos. Por todas partes ellos tenían padecimiento, como nosotros tenemos padecimiento por ser cristianos. El mejor regalo que Dios te va a dar no es aumentarte el salario. El mejor regalo que Dios te va a dar no es darte un nuevo puesto de trabajo. El mejor regalo que Dios te va a dar no es cualquiera de las cosas que tú tienes en mente. El mejor regalo que tú tienes se llama Cristo Jesús. Y te lo dio en la cruz del Calvario hace más de 2000 años para que tuvieras salvación y vida eterna, mis hermanos. ¿Qué tiempo tú vas a durar en esta tierra? No lo sabes. Pero quizás 70, 80, 90. A los que coman carne res quizás 100, a los otros no. Pero ahí no vas a pasar, te vas a morir, va a llegar el día que te vas a morir. Regresamos al texto, tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano, Pablo sabe que lo que ellos habían padecido no era para nada en vano. Cuarta pregunta, aquel pues que os suministra el Espíritu, el que les dio el Espíritu Santo y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o lo hace por el oír con fe? Como Dios operó y opera entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o lo hace porque algún día ustedes creyeron? Todas estas preguntas nos llevan al mismo lugar. Y Pablo quiere que los gálatas estén ahí, y hoy, dirigidos por el Espíritu Santo, Dios quiere que estemos aquí. Mis hermanos, para ser justificados no necesitamos nada más que el Evangelio de la gracia del Señor. La única manera de ser justificado es por medio de la fe. No hay otra manera de ser justificado. A eso no hay nada que añadirlo, solamente creer y arrepentirte de todo corazón. Reconocer que eres un gran pecador delante de Dios. Reconocer que no mereces nada y correr a Cristo en arrepentimiento
y fe. Y Pablo quería que los Gálatas tuvieran eso presente. Por eso Pablo ahora del verso 6 al 9 le va a hacer una nota teológica para reforzar esta justificación por la fe. ¿Cuál es la nota teológica? Versículos del 6 al 9, que dice la palabra del Señor. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las naciones. De modo que los de fe son bendecidos ¿con quién? Con el creyente Abraham. No hay otra forma de ser bendecido, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Mi hermano, cuando usted va a Génesis 17:7, ahí en Génesis 17:7, Dios hace un acuerdo con Abraham, Dios hace un pacto con Abraham, donde Él le dice: yo seré tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Si quieren anotar, los que anotan, Génesis 17:10, más adelante, 3 versículos más adelante, entonces le da la circuncisión por señal. Pero en el momento que hace el pacto con él, todavía no había ocurrido la circuncisión. Vamos conmigo a Génesis 15:6, los que tengan Biblia, para poder entenderlo mejor. Y en Génesis 15:6, lo que usted va a encontrar es que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo que les quiero decir, mis hermanos, si quieren, para que no tengan que ir al texto, lo que les quiero decir es: cuando Abraham fue justificado, Abraham no estaba circuncidado. Abraham fue justificado por medio de la fe, y su descendencia, ya sea judío, ya sea gentil, iba a ser justificado solamente ¿por qué? Por medio de la fe. No había otra manera de ser salvo que no fuera a través de la fe. Usted lo puede leer en su casa, Génesis 15:6. Para que no tuvieran que ir a Génesis, vamos a Romanos capítulo 4 para ver un resumen de Pablo. Y ahora Pablo nos va a explicar todo esto. Romanos 4:11 solamente. Les animo en casa a leer desde el versículo 9 hasta el 12. Si quiere tomar nota en casa esta noche, si van a leer la Biblia junto en familia, Romanos 4, del 9 al 12. Pero veamos qué dice el versículo 11, porque tiene un resumen de lo que estamos intentando decir. Dice Pablo: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes. ¿Padre de quién? De todos los creyentes, judíos y gentiles, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y si sigue el 12, ¿y padre de quién? De la circuncisión, para que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Lo pueden ver con claridad, mis hermanos. La justificación entonces, y este es el argumento de Pablo en estos primeros 9 versículos para los Gálatas, y es que la justificación es solo por la fe. Si no queremos ser ignorantes, si no queremos ser necios, si no queremos olvidarnos del Evangelio de la Gracia, debemos recordar que la justificación es solo por la fe. Martín Lutero, un reformador de los años 1500, declaró: la justificación por la fe sola es el artículo sobre el cual la iglesia se sostiene o cae. Lo que dice Martín Lutero: la única manera que una iglesia tiene, una iglesia cristiana, de continuar es creyendo y sosteniéndose en esa verdad de la justificación sola por la fe. Cuando nosotros seguimos en la historia y llegamos a la etapa de la reforma, nosotros vamos a ver que los reformadores también sostuvieron una gran lucha con este tema de la justificación sola por la fe. Hoy para nosotros no es diferente. No quiero ofender a nadie, no es mi propósito, pero tengo que ser fiel al Señor. Tanto los testigos de Jehová como los adventistas, como los mormones, como los mismos católicos enseñan que la justificación no es sola por la fe, que tú necesitas obra para ser justificado. La Iglesia Católica cree en la justificación sola por la fe, más obras que tiene que hacer.
Mis hermanos, si esa es la condición de alguna visita de alguien que se encuentra aquí, yo les animo a arrepentirse y a descansar solo en Cristo para la salvación. No hay otra manera de ser salvo que no sea a través de Jesucristo. Nosotros se nos olvida que la justicia en el creyente es proporcionada gratuitamente por Cristo a favor del pecador que cree. O sea, el creyente es justificado solo por la justicia o mérito de Cristo, no por nuestra bondad o buenas obras. Ahora, mis hermanos, esto va a ser ofensivo para muchos. Quizás algunos de ustedes ya están en sus bancos, ahí queriendo tirarme un himnario, queriendo tirarme un zapato. Yo les animo a calmarse, sigan orando para que el Espíritu Santo obre en los corazones. El debate central de la justificación se centra en este punto, y esto es lo que hay que entender. O eres justificado por mérito o eres justificado por la gracia. No puedes ser justificado por los dos. O tú crees que la justificación es por algún mérito, por algo que tú puedes hacer, o que la justificación es solo por gracia. Si tú no crees que es solo por gracia, posiblemente no eres justificado. No eres justificado. Necesitas correr a Cristo, arrepentirte y asirte, aguantarte de Cristo. Aguantarte solo del Evangelio de Jesucristo. La justificación por fe significa que las obras que hacemos no son suficientemente buenas para merecer la justificación. ¿Cuál es el problema, mis hermanos? Una persona que no ha nacido de nuevo, hay tres cosas que le imposibilitan que lo que ellos hagan sea agradable delante de Dios. Hay abuelitas, y a uno le pasa, que tú le dices, le vas a predicar el Evangelio, y te dice, pero yo soy buena persona. Sí, mi hermano, puede que tú no seas un asesino radical, y es verdad, no eres tan malvado como un asesino radical. Qué bueno, me alegro, pero no vas a ser justificado delante de Dios, eres malo, porque cuando nosotros lo que hacemos, no lo hacemos conforme a la ley de Dios, a la manera de Dios, o no lo hacemos, hebreos, por fe, o no lo hacemos, 1 Corintios, para la gloria de Dios, nada de lo que tú hagas sin ser regenerado tiene valor e importancia para Dios. Entonces una persona no creyente va a hacer las cosas con fe en Dios. Una persona no creyente va a hacer las cosas para la gloria de Dios, aunque sea una cosa buena, aunque sea una buena acción, al no hacerla para la gloria de Dios, no cuenta para el Señor y te deja en una situación de incapacidad para ser justificado delante de Dios. Piensen en esto. Aquí hay personas de visita quizás y todavía me dicen, pastor joven, pero yo soy una buena persona. Yo he sido una buena madre, yo he sido un buen padre, un buen abuelo, y yo no niego eso. Pero piense también esto, ¿ha mentido usted alguna vez? Eso lo convierte en un mentiroso. Está transgrediendo la ley del Señor, usted es un pecador. ¿Ha robado? Robar significa tomar algo que no es suyo. ¿Ha robado algo alguna vez? Eso lo convierte en un ladrón. Usted está transgrediendo la ley de Dios, usted merece el infierno. ¿Usted ha pensado con lujuria alguna vez? ¿Ha visto una imagen que no debe ver? ¿Usted ha sentido odio por un hermano? ¿Usted ha salido chismeando, murmurando de un hermano? Usted es un pecador delante del Señor. Y por nuestro pecado, nosotros somos declarados culpables delante de Dios y no merecemos ser salvos. Por eso tenemos que recordarnos que la única manera de ser salvos es por medio de la fe. Vamos a nuestro segundo punto, versículos 10 y 12, recordando la inhabilidad de la ley. No solo que debemos ser salvos por la fe, sino que debemos recordar la inhabilidad de la ley. ¿Qué significa inhabilidad de la ley? Que la ley no tiene la capacidad, la ley no tiene el diseño para justificarnos a nosotros. La ley nunca se entregó para que fuéramos justificados. Eso es como querer hacer un trabajo con una herramienta incorrecta, que no es la adecuada. La ley se dio con otro propósito que no era la justificación. Versículo 10. ¿Por qué? Y es un porqué de respuesta. Porque todos los que dependen de la obra de la ley están ¿bajo qué? Bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mis hermanos,
Las personas que quieren ser salvas por medio de las obras, no descansando solamente en el sacrificio de Cristo, tienen un gran problema. Que tú tienes que hacerlo todo perfecto y todo constante, no puedes fallar. Porque el día que dejes de hacerlo de manera perfecta y constante, que hay una sola persona que lo ha podido hacer, que se llama Cristo Jesús, usted se convierte en un pecador, usted transgrede la ley y usted queda descalificado. Al momento usted perdería la salvación y eso sería una gran tragedia. Aquí el apóstol Pablo está citando Deuteronomio 27, 26. Y lo que dice Deuteronomio 27, 26, a partir de aquí en adelante, es que la mayoría de los judíos estarían de acuerdo en que el pueblo le había fallado a Dios. Por eso después ellos saben que vino el exilio, por eso ellos saben que ellos tuvieron que ser deportados, tuvieron que ser expatriados. Ese es Deuteronomio 27, 26. Pero en Deuteronomio 28, 15, vamos a ver cómo se menciona esto que nosotros estamos hablando, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No quiero ir a los textos porque no quiero demorarme demasiado y quizás no están acostumbrados. Verso 11, y en el verso 11 hay una cita de Habacuc, capítulo 2, verso 4. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. ¿Cuál es la única manera de ser justificado? Porque justo por la fe vivirá. Está citando ahora a los profetas. Lo que Pablo está diciendo es, tanto la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, como todo lo que viene después se conoce como los profetas, tanto uno como los otros enseñaron que la justificación es solo por la fe. No hay otra manera de ser justificado que no sea mediante la fe. Versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y ese sí no significa ahí todo lo contrario. Y este era el propósito de la ley: demostrar nuestra incapacidad delante del Señor. La ley tiene al menos 3 propósitos. Pablo quiere dejarles claro que la ley no tiene la habilidad, la capacidad de justificar y que ellos necesitan la fe. Lo que ellos necesitaban era creer en Cristo para salvación. Mis hermanos, con su permiso, mis hermanos, voy a quitar el micrófono porque yo soy medio, no me hagan caso. La fe, mis hermanos, la fe que justifica es una fe viva, no es una fe muerta. Cuando digo una fe viva es que tiene que haber fe de verdad. A nosotros nos enseñaron esto y me voy a seguir metiendo en problemas con Lesky. Yo sé que no me van a invitar más, no importa. Mis hermanos, a nosotros nos enseñaron, repeat with me, ¿te acuerdan? Repite después de mí. Creen en el Señor Jesucristo, creen en el Señor Jesucristo. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis pecados. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenidos a la familia del Señor. Ven, firma la tarjetita aquí que estás en el cielo. Mi hermano, eso es un grave error. Eso es un grave error. Eso no quiere decir que algunos de ustedes lo hayan hecho de corazón, sinceramente, delante de Dios y sean salvos. Pero quizás muchos lo hicieron porque un diácono le dio un codazo ese día y terminó el pastor de predicar y levanten la mano y el diácono le hacía. O la esposa dice, dale, dale para que sea salvo. A veces con buenos deseos, porque ¿qué nos enseñaban? Que si tú levantabas la mano, si tú repetías la oración, tú ibas a ser salvo. Mi hermano, por repetir una oración nadie se salva. Tiene que ser una fe viva, una fe genuina. Lo que le estoy diciendo, lo que tiene que salir de nosotros es una confianza, un descanso real en Cristo como único y suficiente Salvador. Tenemos que creer de verdad en Cristo para salvación. No es imaginarte que crees en Cristo, no es creer en tu mente que crees en Cristo, no es entender, porque hay personas que te pueden decir Génesis 3 y pueden pasar por ahí, por toda la vida de Cristo y llegar a la cruz y resucitarlo, pero mentalmente, pero en sus corazones no ha habido una fe genuina, no han nacido de nuevo. La fe que salva es una fe que verdaderamente descansa en Cristo, pone su confianza en Cristo para salvación. Antes de nosotros creer en Cristo, nuestra fe estaba presa
Nuestra fe estaba en un calabozo y Cristo tuvo que entrar y sacar esa fe del calabozo y revivirla y darle vida. Si eso no ha pasado en nuestra vida, ninguno de nosotros ha creído realmente. Si Dios no abre nuestros ojos para creer, si Dios no nos resucita, ninguno de nosotros hubiera resucitado. Por lo tanto, no somos justificados por nuestras buenas obras. Somos justificados el día que creemos en Cristo como Salvador y nos arrepentimos de los pecados. Lo que quiere decir eso es que nuestra fe no fue imputada. Como cuando a uno le falta un miembro y le ponen una prótesis. Nosotros no teníamos fe y el Señor tuvo que imputar esa fe viva dentro de nosotros. Visita, amigo y quizás miembro de 30 años de la iglesia que estás aquí o de otra iglesia. ¿Has confiado de esta manera en Cristo? ¿Has confiado de corazón, de verdad en Cristo? Donde Cristo se vuelve más hermoso para ti. Donde en tu mente, aunque a veces pecas, fallas, pero regresas a Cristo. Donde tú sientes que tu amor por Cristo va creciendo, o simplemente repetiste una oración y tu vida no ha cambiado. Y sigues pecando y no te duele y no te mortifica y sigues haciendo y fallándole al Señor, que todos le podemos fallar, pero nos arrepentimos de los pecados. O tú le fallas y te da lo mismo cualquier cosa. Eso sería un buen indicio para saber si has nacido de nuevo. ¿Sigues visitando los mismos lugares que visitabas antes de hacer esa oración? ¿Sigues haciendo las mismas cosas sin interesarte lo que estás haciendo? Sin interesarte si a tu buen Señor no le gusta. Sigues tratando de aportar algo a tu justificación. Y eso se llama legalismo. Cuando nosotros queremos ayudar al Señor y en vez de ir postrados delante de Él, recordando que no merecemos nada, que no tenemos nada, nosotros queremos añadirle a nuestro Señor. Mira, Señor, yo estoy haciendo esto bueno. Mira, Señor, yo ayudo al pastor Lesky. Mira, Señor, yo hice esto, yo hice lo otro. Sí, mi hermano, hagamos todo lo bueno que podamos para la gloria del Señor. Pero eso no le va a añadir nada a nuestra justificación. Recordamos lo que hemos dicho desde el principio. Iglesia, no seamos ignorantes en cuanto a la verdadera justificación. No seamos ignorantes, iglesia, aposento alto, en cuanto a la verdadera justificación. ¿Qué debemos recordar? Que la justificación es solo por la fe. ¿Qué debemos recordar? La inhabilidad de la ley. La ley no se diseñó ni tiene la capacidad de justificarnos. Último punto. ¿Qué debemos recordar? La habilidad de Cristo. Cristo sí está habilitado para salvarnos. Cristo sí tiene todos los condimentos, todos los requisitos que nosotros necesitamos para ser salvos. Nadie más lo podía hacer. La Biblia enseña que el hombre está en un estado de depravación total. No es que el hombre es un poquito malo, como dice Aristóteles, como dice Orígenes después. No es que el hombre tiene un poquito por aquí, un poquito por allá, como dice Wesley. No, el hombre está completamente depravado delante de Dios. El hombre por sus pecados, la Biblia enseña en forma de espiral cómo estamos destituidos de la gloria de Dios y cómo no teníamos ningún interés en buscar al Señor. Pero Cristo está habilitado para salvarnos de ese mal. Esa es la buena noticia y es lo que veremos a continuación. Y vamos a ver los últimos versículos. ¿Y qué dicen los últimos versículos? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? El apóstol Pablo dice: Cristo nos redimió, exagorazo. ¿Qué significa esa palabra? Cristo nos rescató de una pérdida. Nosotros estábamos perdidos. Imagínense una montaña y hay ovejas pastando cerca de la montaña y hay una oveja que se va a caer. Cristo nos aguantó cuando nosotros estábamos perdidos. Nos rescató de una pérdida. El término se utiliza en el contexto, en el original, comprar un esclavo con vistas a otorgarle la libertad. ¿De quién éramos esclavos nosotros? ¿De quién eran esclavos los Gálatas? Del pecado. Estaban presos en el pecado, en la misma pudrición. Piensa en su vida antes de usted encontrar a Cristo. En las mismas cosas, las mismas cosas, las mismas cosas. Y allí fue Cristo y nos aguantó amorosamente y nos sacó. Muchas veces salimos pataleando porque todavía queríamos seguir ahí. A veces nos demoramos 1, 2, 3, 4, 5 años.
quizás hasta más. Porque sí ya sabíamos que Él era real, sí ya sabíamos que Dios existe, íbamos a la iglesia, veíamos los cultos y decíamos Dios existe, ya no creíamos en la brujería, ya no creíamos en el comunismo, ya no creíamos en esto, no creíamos en lo otro, pero todavía había una parte de nosotros que deseaba esa antigua vida. Y aún así, con lazos de amor, con sus brazos Él fue y nos sacó y nos trajo ante Él, mis hermanos. Deuteronomio 21, versículos 22 y 23 enseña: si alguien cometió un crimen digno de muerte y lo cuelgan en un madero, en un árbol y muere, todo el que muere colgado de un árbol está bajo maldición de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Miren nuestro texto. Para Cristo redimirnos, para Cristo sacarnos de ese lugar donde nos sacó y quitarnos la culpa, tuvo que pasar algo. ¿Qué fue lo que pasó? Que dice el texto. Él mismo se tuvo que hacer maldición. Y él completa el texto porque está escrito allá en Deuteronomio: maldito todo el que es colgado de un madero. Lo que pasaba en el Antiguo Testamento era que si tú tenías un pecado dañino para la población, para los demás, te cogían y te colgaban de un árbol. Al colgarte de un árbol, de un madero, tú eras maldito. Lo que Cristo hizo fue que de manera voluntaria Él se trepó en el madero a morir por nuestros pecados, porque era la única forma de poder redimirnos para que ahora nosotros pudiéramos ser libres. Si Cristo no sube en la cruz, y ustedes quizás lo han estudiado o lo van a estudiar toda esta etapa de la pasión, y Él está ahí orando en Getsemaní, si Cristo ahí dice, mira, yo voy a dejar esto, ninguno de nosotros pudiera ser justificado. Pero para la gloria de Dios y el bien de la iglesia, Cristo continuó. Y no solo estuvo en Getsemaní, sino que soportó todo lo que soportó en la cruz hasta morir y ser colgado en un madero. Mi hermano, cuando Cristo muere en un madero, esto beneficiaba e incluía a los Gálatas. Y Pablo quiere que ellos lo recuerden. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, recuerden, justificación por fe, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ese para ahí es declaración de propósito, para que en Cristo Jesús, si no fuera por Cristo, nosotros no pudiéramos ser justificados con el creyente Abraham. Todos los santos del Antiguo Testamento fueron justificados creyendo a futuro en el Mesías que habría de venir. Toda la iglesia de Cristo hoy, tanto judíos como gentiles, la única manera de ser justificado es mirando atrás cuando Cristo fue crucificado por nuestros pecados. El que no cree en Cristo no será justificado. Ahora, ¿cuál es la bendición de Abraham? ¿Cuál es la bendición de Abraham? En él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuál es la mayor bendición que tenemos nosotros los creyentes? ¿Saben cuál es? La salvación y el Espíritu Santo morando, residiendo de manera permanente dentro de nosotros. No hay mayor bendición que esa, mi hermano. No hay mayor bendición. La familia nos puede fallar. Los hermanos nos pueden fallar. Muchos nos pueden abandonar, pero el Espíritu Santo del Señor, Dios mismo, estará siempre con aquellos que Él ha redimido. Nos estará acompañando hasta el día que nos reunamos con el Señor. No hay una bendición mayor que esta. Hay una frase en España, yo creo que en Cuba se dice con otras palabras, que se llama echarle el muerto al otro. No sé si han escuchado esa frase, de echarle el muerto al otro. En la etapa medieval, en los pueblos de España, habían varias colonias. Había una colonia aquí, otra allá. Y lo que hacía el gobierno para que hubiera un poco de paz era que si mataban a alguien en ese pueblo y tú denunciabas quién lo había matado, cogían preso a esa persona. Pero si el gobierno venía y estaba muerto en el pueblo y nadie decía quién lo mató, le ponían una multa a todo el pueblo para que las personas tuvieran que soltar la sopa, para que las personas tuvieran que delatar a los demás, buscando eso. ¿Qué fue lo que aprendieron estos ciudadanos españoles? Cuando cogían a alguien muerto, para no tener que delatar a nadie ni tener que pagar la multa, cogían el muerto y se lo ponían al pueblo que estaba al lado. Lo llevaban y le echaban el muerto al que estaba al lado para que el otro tuviera que cargar con la culpa. Mis hermanos, a diferencia de
no de los españoles, porque nosotros también hacemos esto, y yo amo a los españoles. A diferencia del ser humano, Cristo no actuó de esta manera. Cristo actuó de manera diferente. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseñan que el hombre es pecador. Usted lee el Antiguo, desde Génesis capítulo 3, versículo 6, usted va a ver que el hombre es pecador. Isaías, Jeremías, profetas, los salmos, por donde quiera que usted vea en el Antiguo Testamento, el hombre es presentado como pecador. Usted llega al Nuevo Testamento, los Evangelios, Gálatas, Romanos, Filipenses, Colosenses, y el hombre sigue pecando delante de Dios. ¿Cuál es el problema? Aquí tú tienes un hombre pecador, por aquí tú tienes un Dios que es infinitamente justo, santo y bueno. El pecado del hombre lo separa completamente de Dios. Levanta una pared intermedia entre Dios y el hombre, por lo cual el hombre no tiene la manera de llegar a Dios. Y el hombre automáticamente no tiene forma de tener comunión con Dios. No importa que el hombre se dé latigazos, no importa que el hombre camine millas y millas, que dé mucho dinero, que haga mucho sacrificio, que deje de comer ciertos alimentos, que se circuncide, el hombre no tiene forma de llegar a Dios, porque hay una pared que está puesta entre los dos. El hombre no tiene el don, y lo que significa el don es la suficiencia para llegar a Dios, y el hombre no tiene la obra, no tiene la manera de llegar a Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Y usted empieza a ver allí, desde en Éxodo, cuando al pueblo de Dios se le da el decálogo. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo de Dios cuando le dieron el decálogo? Le dieron las leyes, ¿y qué hizo el pueblo? Empezó a vivir para la gloria de Dios. Pecó. Usted después de Éxodo, Levítico, usted llega a Levítico y usted ve que se levantan más leyes. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo? Pecó. Y después de Levítico llega a Número. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo? Con más leyes, más altas. Pecó. Y usted llega a Deuteronomio y hay una montaña de leyes. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo? Siguió pecando. Y esa ha sido la historia hasta nosotros. Más ley, más ley, más ley, más ley, más ley. Y el hombre por sus propios esfuerzos no puede ser justificado. No puede llegar a Dios. No tiene manera. ¿Qué necesita el hombre en su incapacidad? El hombre tiene una mancha infinita. Una mancha que no puede ser borrada con nada. No hay manera de borrarla. Entonces el hombre necesita un sacrificio adicional para cubrir esa mancha. A diferencia de las personas de aquel pueblo de España que le echaron de manera oculta el muerto a otro, Cristo cargó de manera voluntaria y coordinada ofrecerse para colgar sobre el madero y aguantar allí la ira del Padre en favor por nosotros. Cristo muere para que nosotros un día no tengamos que padecer la ira de Dios. Y las únicas personas que quedan cubiertas por Cristo son aquellas personas que creen en Cristo para salvación y que se arrepienten de sus pecados. Nadie más lo puede hacer. Entonces, cuando Cristo hace eso, cuando Cristo se sube al madero, Cristo se vuelve maldito, Cristo lleva toda la ira del Padre, entonces Cristo nos puede redimir a nosotros, rescatar, liberar de la situación en la que nosotros estamos. Y Cristo se convierte en el mediador ahora. Decíamos, aquí estamos nosotros con nuestros pecados, aquí está el Padre justo e infinito. Ahora Cristo se para aquí a mediar entre las dos partes, posibilitando que nosotros podamos comunicarnos con Dios y posibilitando que ahora Dios nos pueda mirar a nosotros, porque como Él llevó todos los pecados sobre Él, cuando Dios nos mira a nosotros, ahora Dios nos ve limpio. ¿Pero por qué nos vio limpio? Porque Cristo llevó toda la suciedad. Y de esa manera es que Cristo puede expiar nuestros pecados para nuestra redención. De esa manera es que nosotros dejamos de ser malditos. Por eso podemos estar ahora sin pecado. Iglesia, aposento alto. Debemos estar alerta. Debemos ser sabios, mis hermanos. Debemos recordar que los falsos maestros se disfrazan de ovejas. Su pastor es la persona, y si él se porta mal, pues ustedes vayan arriba de él y en amor le señalan su pecado, personalmente primero, y caminen con él. Pero fuera de su pastor y de los otros pastores que el Señor levanta en esta congregación, nadie los va a amar más que ellos. Nadie los va a amar más que ellos. Pero también van a haber ovejas falsas que se van a introducir, ovejas que no conocen el Evangelio, ovejas que no han tenido una fe viva,
que no son ovejas, son cabritos, y se van a introducir y poco a poco se van a querer ganar el favor del pueblo, y cuando tengan púlpito van a empezar a enseñar esas herejías. Ustedes junto con el pastor, esa es una de las cargas más grandes que tenemos los pastores, estar velando por la salud de la iglesia. No hay nada que agote más que eso. Eso es agotante, es estresante, pero el Señor nos sostiene, el Señor nos da la fuerza. ¿Qué necesitamos? Que todos estemos pendientes. Pastor, fulano está caminando bien. Pastor, vi a Ciclano que una cosita extraña ahí enseñando en la clase dominical, una cosita enseñando en tal lado. Y no es para malo, a veces quizás con corregir ya, pero si tiene toda la intención de hacer daño, hay que estar despierto. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, no sean ignorantes, estén alerta, estén pendientes, porque los judaizantes querían desbaratar la iglesia de los Gálatas, pero estaban atacando directamente el mensaje del Evangelio, donde el ser humano es solo justificado por medio de la fe. Iglesia Aposento Alto, recordemos que la ley no tiene la capacidad ni la disposición para justificarnos. Por guardar la ley no vamos a ser salvos. Por guardar la ley no vamos a ser salvos. Si usted quiere circuncidar a su hijo porque el pediatra le dice que le gusta y usted lo quiere hacer, unos lo harán, otros no. Hay una libertad cristiana, no hay que ponerse bravo por eso. Si algunos de ustedes padecen de alguna situación de salud y no quieren comer grasa y no quieren comer ciertos alimentos por una cuestión de salud, algunos comerán un buen chicharrón con tamales, si quieren me invitan, y otros no lo comerán. Pero creo que en la libertad cristiana podemos vivir juntos porque nadie va a ser justificado por los alimentos que coma o por los alimentos que deje de comer. Porque en el momento que tú dices hay que comerlo para ser justificado, ya te estás echando por el piso el Evangelio. Necesitamos a alguien capacitado y dispuesto a ir por nuestro rescate. ¿Y ese alguien quién es? Cristo. Voy a volver a predicar si no me dicen que es Cristo. Bueno, por último, debemos recordar que solo por la fe seremos justificados. Pregunta para todos ustedes: ¿cómo fue tu conversión? No lo digas en voz alta, pero medita. ¿Cómo fue tu conversión? ¿Fue solo una profesión? ¿Tú repetiste unas palabras, pero no lo hacías de todo corazón? ¿O en algún momento tú has experimentado una fe viva que antes no tenías, que te empieza a traer a Dios y que te empieza a alejar del mundo y tú empiezas a ver cómo ya tú no puedes estar sin ese Dios? ¿Ha pasado eso en ti? Entonces tú eres salvo. Si no ha pasado eso en ti, la buena noticia es que hoy tú te puedes arrepentir y puedes creer en Cristo para salvación. Acércate a tu pastor, si es una hermana, acércate a hermanas maduras de la iglesia y dile, ayúdame a conocer el Evangelio, dame un discipulado, porque hoy entendí que yo no soy salvo. Es mejor ser humilde y entrar al cielo que no ser orgulloso y aparecer en el infierno. Cualquiera de nosotros que aparezca en el infierno mañana sería una gran tragedia, que usted podía haber creído en Cristo, arrepentirse de sus pecados y no lo hizo. Mi hermano, la única solución para nuestros pecados es que Cristo muriera en una cruz para expiar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios.